Buenas noches. La relación con o sin pacto entre PSOE y Bildu, aunque sea con el papel mediador interpuesto del vicepresidente del Gobierno, está generando duras críticas en la sociedad y fuertes discrepancias de varones y líderes históricos socialistas. No porque sea una relación que vulnere, sino porque hiere. La alianza entre estos dos partidos da estabilidad al PSOE en Navarra y su acercamiento a ERC, por ejemplo, también facilita un posible tirparrito en Cataluña, al tiempo que consolida la mayoría de la moción de censura. Pero no son todo ventajas para el Partido Socialista. ¿A qué precio? El de asumir una agenda política escorada a Podemos sobre educación concertada, el idioma español, los medios, el poder judicial, que se aleja de su corriente socialdemócrata. Y eso le pasará factura en algunas comunidades, en muchas, por ejemplo en Murcia, en donde los sentimientos de pertenencia al Estado son muy altos y eso castiga a los dirigentes regionales, y lo saben. Además, ha creado estos últimos días una tendencia en el Partido Popular a ocupar ese espacio, el de centro, que reclama también Ciudadanos, y deja una autopista a Vox. Estos giros provocan desconcierto en los ciudadanos, a los que les cuesta, por ejemplo, reconocer los planteamientos de la oposición. ¿Cuál es la alternativa real que realmente ofrece el Partido Popular? Las leyes, las de educación, por ejemplo, que nace hoy falta de consenso político y sectorial necesario, deben solucionar problemas reales, con respuestas avaladas, deseadas por la gran mayoría de la sociedad. Los partidos, los constitucionalistas, los que tienen sentido de Estado, deben remar a favor de que así sea, sin obstruccionismos ni imposiciones. Lo contrario es retorcer la voluntad de la mayoría de la sociedad y sumirla en broncas nada convenientes. Bienvenidos al debate. Les presento a los tertulianos invitados que nos van a acompañar al transcurso del programa. Víctor Meseguer. Víctor, bienvenido, buenas noches. Bien hallado, buenas noches. Encantado. Nos acompaña también Mariano Guerrero. Mariano, muchas gracias por venir, por desplazarte y participar en el programa. Es un placer. Yo estoy encantado de estar aquí, siempre lo he dicho, y siempre que se pueda hay que contribuir al desarrollo de esta televisión y de esta universidad. Muchas gracias, Mariano. Y Joaquín Azparren, el periodista. Bienvenido, Joaquín, un placer contar contigo. Gracias por la invitación, como siempre. Bien, vamos a ir analizando cuestiones que tienen que ver, que están ocurriendo en el transcurso de esta pandemia, que tienen que ver con la salud, también con la economía, pero también con determinadas negociaciones, leyes y demás que en el transcurso de estos días se están llevando a cabo. Una situación, la de la pandemia, Mariano, que parece... hay unos datos que parecen positivos. La verdad es que están dando muchas medidas en muchos lugares, a veces muy distintas medidas en un lugar respecto de otro, pero hay un gráfico, vamos a ponerlo, yo recurro a un gráfico que son datos del Ministerio y que publica un periódico digital, El Confidencial, donde esa curva es nacional, ojo, no es de la región de Murcia, es nacional, y en donde esa curva estamos viendo la primera oleada, con en azul la parte de los afectados, en rojo los fallecimientos, luego el confinamiento, y ahora en la segunda oleada estamos viendo ese descenso importante. Eso, ¿hasta qué punto, Mariano, nos debes, tú como médico, nos debe tranquilizar o nos debe valer para que sigamos siendo responsables? Bueno, la verdad es que estamos en una meseta, aunque ahí aparezca una caída en descendente. Estamos en una meseta del segundo brote y obviamente tiene que seguir mejorando. Las medidas que se han tomado han sido muy drásticas en las últimas semanas, en las últimas 4 semanas, y tiene que ir disminuyendo. Pero lo hemos dicho muchas veces y hay que seguir diciéndolo, el virus está con nosotros y por tanto lo más importante es que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus, y habrá desgraciadamente un cuarto brote y un quinto brote, no sabemos si habrá mucho más, porque este virus se caracteriza no como el de la gripe, se caracteriza porque funciona por brotes, y va a haber brotes que van a depender su incidencia en la patología, pues en el nivel de confinamiento que se tenga, de responsabilidad que se tenga, en la utilidad y desarrollo de las tecnologías de vacunación que puedan ir apareciendo, de que los tratamientos que vayamos consiguiendo para el virus sean efectivos etiológicamente y no solamente sintomáticamente.
Es decir, estamos mejor, sin ninguna duda, estamos mucho mejor que hace un mes, pero esto no nos tiene que animar a pensar que esto ha pasado de ninguna manera. Decía yo algunas veces, y aquí inclusive en este plató, que no se puede hablar de normalidad en una pandemia, y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir acostumbrándonos a vivir con el virus, luchando contra el virus, y que los servicios sanitarios vayan haciendo su trabajo y no los colapsemos. Víctor, ¿tu opinión sobre la situación actual? Bueno, yo fíjate, es verdad que sin salud no hay economía, pero tan verdad como eso es que sin economía tampoco hay salud. Yo creo que nos toca pelear contra la pandemia, pero tendremos que acertar en las medidas. Es decir, por ejemplo, no sé si estas medidas que hemos utilizado de confinamiento perimetral de las ciudades, cierre de la hostelería, quizás son una evidencia de la irresponsabilidad que tenemos los ciudadanos de este país. Porque, hombre, lo suyo sería limitar drásticamente los aforos sin cerrar nada, impulsar toques reales de queda cortando carreteras o incrementar la vigilancia policial en ciertos locales. Es decir, todos sabemos dónde se celebran los botellones, como todos sabemos qué barrios no debes visitar por la noche. Eso se sabe. Es decir, a mí nada me vale que me pongan la foto del zigzag, lo que tengo que hacer es prevenir y evitar que pase lo que pasó en el zigzag. Lo digo porque acabo por donde empezaba. Sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Le preguntamos a nuestros vecinos del sur que nos lo cuentan. ¿Oye? Sí, yo hago un poquito de memoria cuando las primeras semanas de la pandemia aquí en nuestro país nosotros consultábamos con los epidemiólogos, entonces nos abrían tres variables, tres posibilidades del comportamiento de la pandemia en las semanas siguientes. Una era el ejemplo del tsunami, ¿no? La ola que llega y luego se va y en fin, y aquello se controla y desaparece, una teoría que se ha demostrado ahora con el paso de tiempo pues que no valía. La segunda era probablemente la que estemos viviendo, es decir, una ola muy importante seguida de otra ola importante y a continuación digamos que una etapa valle, ¿no? Después de haber pasado por el valle de las dos grandes olas. Probablemente esta teoría tampoco acabe imponiéndose y yo iba un poco en la línea de lo que apuntaba esta noche Mariano. Yo creo que vamos a ir en la línea de la montaña rusa, de ir subiendo y bajando, iremos haciendo frente al coronavirus con medidas restrictivas, bajaremos el número de contagios, la presión sobre los hospitales, volveremos a abrir la mano, volveremos a subir los contagios, volveremos a cerrar la mano y en fin, vamos a estar así hasta que no se vayan implantando y sean efectivas ya, digamos de una forma eficaz en el conjunto de la sociedad, con la inmunidad de rebaño, en fin, cuando ya la vacuna se haya extendido y cuando, como apuntaba también Mariano, cuando la farmacología pues ayude a que las estancias hospitalarias sean menores, inferiores en tiempo y evidentemente los síntomas también más leves de quienes tengan finalmente que no les quede otro recurso que acudir a los hospitales. Yo creo, y es la línea que se va imponiendo poco a poco cuando ahora consultamos a esos mismos epidemiólogos, es esta teoría avalada también por la sensación, de momento sensación de que el coronavirus se va a quedar entre nosotros y cohabitará de alguna forma parecida a la gripe, que tendrá sus épocas ascendentes, sus épocas de tranquilidad y conviviremos evidentemente en una situación mucho mejor, ¿no? Una vez que avance todo esto. Mariano, lo que da la impresión, porque cada administración, la estatal por una parte, que hizo medidas, luego abrió un paraguas amplio para que cada comunidad pudiera aplicar las suyas, en cada una de ellas había unas distintas, era como que era muy contradictorio y algo caótico, ¿no? Y yo creo que me enfadaba, ¿no? Decir, ¿cómo que aquí se toma esta medida, en el otro? Pero da la impresión de que al final nos tenemos que acostumbrar a eso. No es que ellos se pongan de acuerdo, sino que tiene que ser así. Y me remito, por ejemplo, a que, bueno, porque ya se ha acostumbrado, se ha quedado como hábito. Lo digo, por ejemplo, porque en Madrid hubo un enfrentamiento tremendo con el gobierno central, no se cerró la hostelería, ahora se quieren hacer pruebas de antígeno a toda la población. Está también que si se hacen además en las farmacias, cosa que aquí en la región de Murcia, en otros lugares igual también se hace. Es como que muy diverso. Yo no sé si te parece normal y si alguna de estas medidas te ha sorprendido o crees que es positiva o no. Yo voy a la mayor. Yo creo que la que más me sorprendió de todas es que el gobierno en un momento determinado, en una pandemia, probablemente la más importante que hemos vivido en un siglo, haya trasladado a las comunidades autónomas la responsabilidad, lo he dicho. A mí es que creo que eso no debió hacerlo nunca, jamás. El gobierno tiene la responsabilidad.
y no puede trasladarle a las comunidades autónomas. Para eso tiene el Consejo Interterritorial, que es el órgano de coordinación que se creó fundamentalmente cuando se desarrollaron las transferencias sanitarias, y en consecuencia lo que se tenía que haber hecho es seguir con el mando de la pandemia. Pero claro, si después de haber dicho que hemos derrotado al virus y que volvemos a la nueva normalidad, ya hablando de normalidad, pues no me extraña absolutamente nada. Pero hubo alguna comunidad que se le quejó y que dijo que no aceptaba esa imposición, y es decir, que tampoco era asumido por todos. Evidentemente, pero ante una circunstancia de ese tipo lo que tenía que haber hecho el Gobierno es en su momento seguir con el mismo planteamiento de asumir el control de todo el Estado y no trasladar a las comunidades autónomas, cualquiera que sea la opinión de las diferentes comunidades autónomas. Es decir, para mí ese fue el gran fallo. Claro, después de eso lo que se ha generado es que cada comunidad autónoma, cuando tú divides en 17 más 2 ciudades autónomas, pues las variaciones evidentemente ocurren, y es lo que ha ocurrido. No hay que. Si es que en este país hemos llegado a tener 14 programas de vacunación para el virus sarampión y todo esto. Es decir, esa historia ya la conocemos y en consecuencia yo creo que esa es la situación que no se debería haber hecho. Dicho esto, pues evidentemente ha habido diferentes criterios, algunos más acertados y otros menos acertados. El criterio de implantar test antigénicos cuando todavía la Unión Europea no los había aceptado como alternativa a las PCR, pues ha sido, podríamos decir que a día de hoy, con los datos de hoy, un éxito. Y hay algunas comunidades que lo pusieron en marcha, como la Comunidad de Madrid, de una forma masiva, compró 2 millones de determinaciones, y luego, pues, la implantación o no implantación de todos los que son agentes sanitarios dentro del tratamiento y el seguimiento de la pandemia. Y ahí está el capítulo de las farmacias. El tema de las farmacias, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que la vacunación, hay un debate sobre eso también, ¿no? Las vacunaciones se deben hacer, las pruebas de antígeno, si se deben hacer en la farmacia, recurrir a ellas o seguir con lo establecido hasta ahora, que parece que no lo recomienda o no se ha permitido, no lo sé. Bueno, yo creo que cada día las técnicas diagnósticas son más fáciles de desarrollar. La PCR es una técnica muy compleja. Yo dirijo un laboratorio en Madrid que para 1,5 millones de ciudadanos y sé de la complejidad que esto tiene. Sin embargo, las técnicas que tenemos ahora, y justamente ayer el Consejo de Europa habló de los test antigénicos de última generación, que no son los que aparecieron en la primera etapa del brote, que no tenían efectividad. Por tanto, yo lo primero que quisiera dejar claro es que todos los profesionales sanitarios, y ahí incluyo a los farmacéuticos, tienen que participar clarísimamente. Otra cuestión es que haya farmacias que puedan desarrollarlos o no puedan desarrollarlos en razón a sus infraestructuras, en razón a su personal, pero hemos dicho en este plató en anteriores ocasiones que por qué no se tuvieron en cuenta los estudiantes de medicina en la primera pandemia. Es que los farmacéuticos es personal sanitario, es que la labor de la farmacia, la estructura de la farmacia, ayer lo reconocía el ministro en el Consejo Interterritorial. Lo importante en todo esto es que cuando se hagan en las farmacias se hagan bien, y por tanto que haya un procedimiento, un protocolo para que los resultados sean fiables, por primera cuestión. Y la segunda, que los resultados de esas pruebas formen parte del seguimiento epidemiológico, porque claro, ahora todo lo que se hace en los hospitales, todo lo que se hace en los centros de salud, forma parte de una red que está comunicada. Eso también hay que hacerlo en las farmacias, pero los farmacéuticos, yo siempre lo he considerado personal sanitario, además no tiene ningún sentido que hagamos ahora una exclusión. Otra cuestión somos un país de discusión de colectivos, es decir, los médicos, ahora durante mucho tiempo hubo un conflicto entre médicos y enfermeros, ahora no lo hay, ahora parece que es entre enfermeros y farmacéuticos. Mire, estamos en una pandemia, dejémonos de historias y hagamos que todos los que tengan capacidad de poder ayudar, ayuden, y no entremos en una discusión de corralito, porque al fin y al cabo es otra cuestión, y esto sí que quiero insistir, que los test
cuando se hagan en las farmacias se tienen que hacer en razón a un procedimiento, a un protocolo perfectamente estructurado por personal que tenga capacidad de poder hacerlo, pero no excluyamos a nadie. Víctor, medidas, diferencias, opciones. Yo, en primer lugar, fíjate, coincido absolutamente con la primera parte que planteaba Mariano. De hecho, en mi artículo hoy de La Verdad planteo esa cuestión nítidamente con los mismos argumentos que la has planteado tú, Mariano. Nos unen muchas cosas. Le tocaba tomar las decisiones al Estado. No te puedes escudar. Aparte, Mariano ha dicho una cosa que es importante. Está el Consejo Interterritorial, que si lo analizas, el PSOE tiene mayoría. Si sumas el gobierno central con las comunidades. Quien no tiene mayoría es Podemos, pero el gobierno sí tiene, el PSOE sí tiene mayoría en el Consejo Interterritorial. Podría haberlo utilizado. Y luego, en el tema de las medidas, fíjate, Mariano hablaba de la parte más importante en esta pandemia, que es la salud. Yo quiero hablar de la economía. Yo no sé si la economía va a ser una V, W, la montaña rusa, decía Azparren esta noche, o la Gran Cascada. Puede ser también la Gran Cascada. El mayor valor agregado de la economía española es el consumo. El mayor valor agregado de la economía española es nuestro estilo de vida, el de Cieza, el de Navarra, el de Alicante. Somos gente sociable, nos gusta salir, visitar a los amigos, visitar a la familia, tomar copas, tomar una cerveza. Eso es el 20% de la economía. Aterricemos. Eso es el 20% de la economía. Nuestro estilo de vida. Quizás alguien debería inventar que en vez de hablar del Producto Interior Bruto, hablemos del bienestar interior bruto, que también sería un buen indicador, por cierto. Y luego me está molestando especialmente algunas soflamas que yo creo que pretenden confundir a la ciudadanía. ¿Cómo puede subir tanto la bolsa cuando la economía se desploma, ¿no? Es una pregunta que puede estar también en la calle. Oiga, la bolsa es un mercado de capitales. Es un mercado de capitales, es decir, no es un mercado de la economía real. Y cuando el dinero no está en la economía real, se va a la economía especulativa y las consecuencias las vivimos hace 7 años. Este vaso vale en la economía real 1 euro, pero si yo, que soy el fabricante de vasos, me voy a la bolsa, diré que su coste son 5 euros para financiarlo. Eso es economía especulativa. Cuidado con el dragón que estamos construyendo entre todos. Y luego, yo insisto, es decir, nuestro modelo de vida ha sido trastocado por esta pandemia y lo va a ser en los próximos años, con lo cual empecemos a pensar cómo nos vamos a reinventar, en qué nos vamos a reinventar. Mira, el mayor ejemplo. Esta Navidad no va a ser de compras. La compra de Navidad este año no toca. Y son ingresos, eso es un movimiento de dinero y de economía importantísimo. Si quieres sacarle una variable positiva, pues igual puede valer que no sea una Navidad de compras por primera vez, para que realmente aterricemos en lo que realmente significa la Navidad, ¿no? Un tiempo que muere para que nazca otro sin hipoteca ni miseria. En fin, que los tiempos que se avecinan, a mi juicio, son malos. A ver si pasamos bien el Adviento, nos preparamos para la Navidad y no olvidamos que la Navidad es la fiesta de la Sagrada Familia, de Jesús, María y José, porque otra no hay. Es que has introducido muchas variables. Sí, tu intervención, Víctor. Para darte muchos asuntos. Se estaba aquí calentando el banquillo y a ver por dónde salgo. A ver, por discrepar un poco con vosotros dos, Mariano, Víctor, ¿es tan fundamental que el Gobierno de la Nación haya cogido o no, o haya hecho dejación de sus funciones a la hora de controlar la pandemia? Lo pregunto y ahora nos vamos a los ejemplos. Vamos a otros países donde hay una centralización mucho mayor de las decisiones que se toman en materia de sanidad para combatir la pandemia. Suiza, Bélgica, Holanda son países donde las decisiones en materia de sanidad están en manos del Gobierno central y a los resultados me remito. Sin ir más lejos, Suiza esta semana daba ya por colapsados sus sistemas de atención de unidades de cuidados intensivos. Con lo cual, quiero decir, a efectos de los resultados, ahora ahí también tenéis buena parte de razón. Voy ahí, Víctor, voy ahí. Con lo Francia, cual, Estados Unidos y Alemania son 3 buenos ejemplos. Pero, quiero decir, estamos en la misma situación. Francia está como está, en estos momentos peor incluso. Pero no ha dejado de tomar decisiones el Gobierno central y en Alemania tampoco. Vale, pero quiero decir que a efectos de combatir la pandemia, a efectos de si nos hemos curado más o menos o hemos tenido más o menos hospitalizados, estamos en las mismas condiciones. Bien, dicho esto, efectivamente, nos vamos al Consejo Interterritorial de Salud. ¿Qué es lo que se echa en falta por parte del Gobierno central? Una mayor labor de coordinación a la hora de
imponer, porque hay que decirlo así, sus criterios en el conjunto de los territorios para que las medidas sean homogéneas en cada uno de ellos. Y esa sí es la falta. Sí. Es decir, hubo un Consejo Interterritorial de Salud que se supone que había aprobado 4 estadios diferentes de la situación de la pandemia en función de cada uno de los territorios, y en función del estadio de la pandemia en la que se iban a encontrar cada uno de los territorios, se suponía que iban a aplicar los territorios unas mismas medidas, de tal suerte que quien estaba en estadio 2, con independencia de que fuera Asturias, Galicia o Melilla, sabían sus ciudadanos que tocaba esta restricción, esta otra y la de más allá. Ahí ha habido el gran fallo. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo en los estadios, pero no en las medidas, no hemos homogeneizado las medidas, y esa es una asignatura pendiente en el debe probablemente del Gobierno. Y en el aspecto económico, por resumir, Víctor, y no extendernos mucho, vamos a ver, la situación económica es la que es, evidentemente, está castigando a los sectores que está castigando, que son el sector servicios, fundamentalmente los sectores ligados a todo lo que tiene que ver con el concepto turismo, tan amplio, ¿no? Incluido pues, todo el tema de viajes, aerolíneas, la hostelería, en fin, todo lo que podemos abarcar en ese amplio sector que es tan importante para la economía española. Es un sector que, si logramos mantenerlo, y ahora ya me remito a los fondos europeos, el dinero que llega para sostener los ERTEs, la última partida ha sido de 6.000 millones para prolongarlos. Si sabemos sostener ese sector, probablemente, dicen los economistas o algunos de ellos, la recuperación económica, una vez que se controle la pandemia, va a ser rápida, siempre y cuando seamos capaces de mantener ese tejido, digamos, en estado latente. Algunos dicen en estado zombie. Pero bueno, esperemos que no sea zombie y que se pueda recuperar. No es la situación de la crisis del año 2008, y porque ahora hay mucho dinero y va a venir más dinero. Es decir, vamos a poder soportar económicamente los daños de esa pandemia. El futuro, para ver si se pueden volverá recuperar, a ser ¿no? lo que era. El futuro es otro. Bueno, el futuro no va a mira, ser ni una mira, mera Víctor, el futuro, decíamos eso cuando terminaba la primera ola. Y hay algunos filósofos como Aramayo, que estos días, Rodrigo Aramayo, que comentaban este tema, decían, nos hicimos a la idea, y lo comentábamos entonces en aquellos meses, cuando remita la primera ola, cuando lleguemos a la fase de escalada, ya nada será igual. ¿Cómo que nada ha sido igual? Todo ha sido igual durante el verano, y las consecuencias son las que hemos tenido ahora. Efectivamente, luego a ver si aprendemos de esta segunda. No es igual, tenemos a 3 millones de ciudadanos con una economía asistida vía ERTES. Sí. No es igual, es decir, eso tocará su fin, tiene su fecha de caducidad, y entonces el país tendremos que ver dónde está. No va a ser tan fácil. Segundo, hay sectores que yo no disfruto, hay sectores que lamentablemente no tienen solución de continuidad. El dinero de Europa no puede utilizarse para hacerle la cirugía estética a un muerto, no se va a poder utilizar. El Gobierno ha configurado su política España Puede, que es la que desarrolla los fondos europeos. Y la que marca la Unión Europea, no se han inventado gracias nada. Gracias a Dios. Pero si lees ese documento, lo que tú dices de mantener sectores, perdona, no aparece en el documento. Vamos a una economía de cuidados, la economía de cuidados, ahí Mariano tiene mucho que decir, y en todo lo que tiene que ver con servicios sociosanitarios. Por cierto, el tercer sector productivo más importante de este país es la salud. El más importante es el turismo, el segundo la construcción y el tercero la salud. Es decir, una cosa Mariano, que no va a ser tan fácil. Yo quería hacer un comentario, si me permites, de lo que dice Joaquín con mucho buen criterio. Yo creo que es que, no os digo que lo hicieran con maldad o por quitarse la responsabilidad, yo creo que simple y llanamente el Gobierno se equivocó. El Gobierno se creyó que este virus era como la gripe, que pasaba la primera ola y luego pues ya quedaban los residuos. Y por eso hablaron de hemos vencido al virus, y por eso probablemente también se le dio a las comunidades autónomas, pues continúe usted ya con el ganado, continúe usted. Por tanto, lo que hay debajo es una equivocación, un desconocimiento muy importante y probablemente ese desconocimiento se basa en que estamos con un Ministerio de Sanidad que no tiene estructura. Porque cuando se termina la descentralización de los servicios sanitarios, final del siglo XX, los 20 años que llevamos del XXI, y se crea el Consejo Interterritorial, lo primero que hay que decir es que el Consejo Interterritorial no ha servido para nada. Para nada.
y además era un consejo técnico en el que estaban los consejeros de Sanidad y sus asesores. Sin embargo, todos los partidos, y aquí no voy a hacer exclusión de ninguno, lo han considerado un foro político. Mire ustedes, si es que ya tienen el Senado y ya tienen el Congreso, por favor, dejen ese foro para lo que fue creado. Evidentemente, aquí hay ciertas responsabilidades, y es que la ley de sanidad y la descentralización tiene que tener un órgano de coordinación. Por tanto, resumo, el Gobierno descentraliza porque se equivoca porque no tiene estructura, y además no ha sido capaz de trasladar al Consejo Interterritorial el seguimiento de la pandemia. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad? Desde luego, de los médicos no, de las enfermeras no, inclusive le diría que de los cargos de las organizaciones sanitarias, de los gerentes de los hospitales. No, mire usted, es que esto es la planificación desde el punto de vista estratégico, es decir, de la planificación política. Y ustedes han fallado porque no sabían ni cómo era el virus, ni cómo se iba a desarrollar, ni qué estructura tenían que tener, ni cómo la podían coordinar. El periódico El País el pasado fin de semana publicaba un sondeo de opinión y algunos datos que me llamaban la atención, lo pongo encima de la mesa a ver cuáles de ellos también os llaman la atención a vosotros, ¿no? Decía, por ejemplo, que los españoles están desanimados o pesimistas en un 61%, que desaprueban la gestión del Gobierno en un 53%, que creen que debe prevalecer la salud sobre la economía a la hora de adoptar medidas en un 73%, y solo 1 de cada 4 se vacunaría lo antes posible. No sé si alguna de estas cosas, Joaquín, te llaman especialmente la atención. El tema del pesimismo, el tema de la vacuna también, pero bueno, la vacuna yo supongo que era más una sensación, no es que la gente no quiera vacunarse, lo que pasa es que la gente, un porcentaje importante, creo que el 47%, sí, lo que estaba comentando del CIS, es que lo que quieren es que primero la pruebe el vecino y luego ya si funciona, pues ya me la pondré yo, ¿no? Con lo cual, CEOs de grandes empresas, sí, sobre si la eficacia del sí, 90, bueno, el otro creo 94, en pequeña subasta, que provoca unos beneficios y unas ganancias muy buenas en bolsa, para algunas de estas empresas. Es que entre el 90 y el 94 de eficacia, eso no hay ninguna dificultad. Claro, Joaquín, perdón, que hablando, bueno, si hablamos de las vacunas o hablamos de la otra cuestión, el tema del pesimismo, hombre, sí no me llama la atención, porque evidentemente corresponde al estado de ánimo que podemos tener todos ahora mismo, o la inmensa mayoría, ¿no? Encontrarse un optimista hoy en la calle cuesta, salvo pequeños fogonazos como cuando va y anuncia Pfizer que va a salir la vacuna y de repente sube la bolsa, como apuntaba Víctor, ¿no? De una forma espectacular en algunos valores en concreto. Aquel día fue el valores, por ejemplo, ya que citaba el tema del turismo, los valores turísticos, los valores de las aerolíneas fueron los que más se dispararon ese día de la bolsa en el IBEX 35, ¿no? Dentro de ese pesimismo, yo creo que cabe una reflexión general, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué estamos así? ¿Por qué está este estado de opinión con este pesimismo y esta sensación, ojo, también de ira, cuidado con las colas del Mercadona, o cuidado con saltarse cualquier cuestión que hasta hace muy poquito de convivencia podíamos ser más tolerantes en general, y ahora mismo hay cierto estado de crispación que se nota en la calle cuando, mira, de un ejemplo, en verano la gente no se separaba, casi se había vuelto a juntar en las aceras, aunque pasaban con la mascarilla. Ahora pasas por una acera y la gente se vuelve a separar. Las colas en el Mercadona, que estábamos citando, no hacer publicidad, pero bueno, en el verano se empezaron a estrechar, la gente se acercaba bastante más a ti cuando estabas con el carrito de supermercado. Ahora si vas te darás cuenta que de nuevo se vuelve a una separación. Yo la reflexión general que haría respecto a esto, volviendo a lo que apuntaba, es deberíamos hacer un análisis de conciencia, ¿cómo se dice? Un examen de conciencia, cada uno de nosotros, y decir, bueno, ¿estamos así? ¿En qué medida por mi responsabilidad individual, ¿no? A partir de ahí podríamos cambiar el estado de ánimo y las cosas probablemente. Yo el pesimismo lo entiendo fundamentalmente porque vivimos en un país donde nadie sabe dónde vamos, pero todos creemos que estamos más cerca. Es decir, que eso es un buen planteamiento. El tema de la vacuna. Vamos a ver, cuando no había vacuna todos queríamos ser los primeros. Y claro, ahora hay vacuna y dice, no, usted primero, pasa usted primero, pero es que parte de razón. Es decir, una vacuna que se ha diseñado y probado en tiempo récord, media que sea biológica o sintética, puede ser peligrosa. Y parece que lo dice y te van a sacar en el New York Times. Pues sí, oiga,
estamos forzando la máquina. La vacuna puede ser peligrosa porque no se ha testado con el tiempo suficiente. Esto puede sonar, insisto, a lo que quiera sonar, pero como ciudadano de a pie, es decir, nada experto en temas sanitarios ni farmacéuticos, pues la sensación que tiene uno es esta. ¿Y qué es lo que desea? Yo sinceramente lo que deseo es que el rey sea el primero en vacunarse, el segundo Pedro Sánchez, el tercero, no, el del Parlamento no, a Pablo Iglesias, le toca a él, el cuarto, la del Parlamento. Oiga, es decir, si es que es normal que la ciudadanía tenga miedos. Pasa es que esto es un discurso no políticamente correcto, lo dices en voz alta y la gente se asusta, pero si son los propios, es decir, los propios investigadores los que están planteando que todo se está haciendo en tiempo récord, que nadie puede descartar efectos secundarios. Claro, ¿quieres tú ser el primero, Antonio? No. Yo quiero que sea Joaquín, que tiene el pelo blanco y es mayor. Mariano, y hay otro tema, y es la eficacia. La eficacia. También se habla mucho de que esos datos del 90, 94. Hay que preguntarle a Mariano si se vacunaría él también el primero, ¿eh? Sí, yo sí me vacunaría. Estoy contigo. Yo sí me vacunaría. Yo por edad. Bueno, por haber contribuido con una actitud muy solidaria. Además, probablemente me vacune. No sé con cuál, vamos a ver con cuál. Pero dínoslo, si eres tan amable, que nos interesa pues, mucho. Probablemente más con la que tiene una parte española, y es la de Moderna, porque el laboratorio Rovi tampoco quiero hacer, pero bueno, la familia del Monte son gente muy buena y han contribuido al desarrollo farmacéutico de nuestro país, y yo creo que sí, que la vacuna. ¿Qué es lo que pasa con la primera cuestión? La primera cuestión es, la gente está desanimada, es normal, porque esté desanimada. ¿Por qué? Porque no hay transparencia en la información, así de claro. Entonces, ante unas circunstancias como una pandemia, lo que hay que hacer es crear un aparato de divulgación eficaz, entendible, que la gente entienda lo que les decimos. Es que algunas veces salimos, además no damos más que datos. A mí qué más me da que hoy hayan muerto 300 y mañana 247, dolorosísimamente. Mire usted, hay que intentar transformar los datos en información que la gente lo entienda. Y esto no se ha hecho, y yo no sé si se hará, tengo yo mi duda. Luego hay otra cuestión, y es que sabemos que la gente que ha pasado la enfermedad todavía está en una situación de riesgo, porque está habiendo muchos síntomas a corto plazo, porque no tenemos más que corto plazo, pero no sabemos los síntomas y lo que esto generará a largo plazo. Y aquí me quedo. La segunda cuestión es la vacuna. Vamos a ver, el esfuerzo que ha hecho la industria farmacéutica por estar donde está en este momento no había ocurrido en la historia de la humanidad. Por tanto, ese beneficio, evidentemente, no se lo podemos negar, clarísimamente. Otra cuestión es que las vacunas, aquí siempre hablamos de las vacunas, porque en este momento pues hay como mínimo 3 o 4 que van a salir con diferentes momentos. Ahora se va a iniciar también otra fase 3 en España con otra vacuna, no quiero hacer publicidad de ninguna casa comercial, excepto de la familia Belmonte y Romme, que son amigos. La verdad es que lo que no sabemos de la vacuna, lo que sabemos es que produce anticuerpos y, por tanto, ¿qué nivel de bloqueo producen esos anticuerpos? Pues a más de la información que son de los CEOs, que falta también un informe internacional y además profesional e independiente para que esto no lo hagamos, pero claro, uno está obligado a hablar bien de su empresa, es que si no te vas, ¿eh? La segunda cuestión es que no sabemos ese tipo de anticuerpos qué capacidad neutralizante tiene, eso no lo sabemos. Tampoco sabemos si esos anticuerpos y esa inmunidad va a ser una inmunidad a corto plazo o una inmunidad a largo plazo o una inmunidad para toda la vida, que eso lo de toda la vida lo quito, ¿eh? Pero no lo sabemos. Y además no lo sabemos ni lo vamos a saber cuando se empieza a poner la vacuna, porque al fin y a la postre eso es el tiempo todo lo arregla. Y esto también lo arregla. Esta duda la tendremos con el tiempo. ¿Qué naturaleza tienen esos anticuerpos? ¿Cómo son de neutralizantes? ¿Cuánto duran? No lo sabemos. Luego también hay que ver en qué grupos de población se están haciendo la fase 3 de la vacuna.
si se está haciendo con niños, si se está haciendo con adultos, si se está haciendo con mayores, si se está haciendo con enfermedades, con personas con carga de enfermedad, es decir, que ya no hablamos de enfermedades de los crónicos, sino que hablamos de carga de enfermedad. Todas esas dudas las tenemos. Aún así, la vacuna cuando salga será obligatoria para un grupo de gente. Y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza, porque estamos en una pandemia, que esa es la mayor. La mayor es que estamos en una pandemia, por tanto, no podemos en algunos grupos decirles, y ahí se abre un debate ético muy importante, si estas personas se tienen que vacunar o si no se tienen que vacunar. Habrá algunas personas, y ayer el Consejo Interterritorial, el ministro, en la rueda de prensa, lo ha dicho con mucha claridad. Los procedimientos de la vacunación los estamos preparando. ¿Qué significa? Pues que habrá un listado de profesionales que se tendrán que vacunar si quieren seguir ejerciendo su profesión. Así de claro. Será un debate muy político, pero sin ninguna duda ahí estará. Y en una pandemia hay cosas que no se pueden, querido Antonio, no se pueden dejar al libre albedrío de la gente. Ahí, por cierto, Antonio, fíjate, sí. Yo este fin de semana estuve en casa comiendo, con la distancia social necesaria, con un directivo de una empresa farmacéutica. No digas cuántas personas estabais. Y 4 solo. De una empresa farmacéutica. Y me explicaba los grados centígrados bajo cero que tiene que conservarse la dichosa vacuna. Eran 13 euros por dosis, 2,26. ¿Cuántos grados bajo cero son? 71, la de Pfizer. Y 20 la otra. Y la de Moderna, Pues el cálculo nos salía 85 euros, las dos dosis. Multiplicar, es decir, como decía, que tú sabes contar, pues conmigo no cuentes, multiplicar lo que sale, es decir, lo que dice Mariano es decir, vamos a hacer un esfuerzo, pero como este país no ha visto otro. Si no estamos diciendo, me cuesta 1 euro cada ciudadano, no, 80 euros, eso es lo que cuesta. Y 2, también es bueno, es decir, como Mariano dice, que quien no está agradecido en su empresa, pues no es un bien nacido, hablamos de vacunas, pero empezar a hablar de tratamiento también está bien. Y el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, anunció el otro día que además uno de nuestros investigadores estrella, Ispizúa, está trabajando en el tratamiento. Que eso también es importante. Porque ya hablaremos más adelante de alguna decisión que tuvo que tomar algún malnacido de que las personas mayores no se trasladasen a los centros sanitarios. Pero de eso hablamos después. Entonces, esto tiene costes, sí. Y esto es un tema serio. Yo, si me permite una pequeñísima puntualización, sí, a un comentario que ha hecho Mariano, y ya por alusiones de sí, la información y los medios lo que estamos distribuyendo. Yo he perdido la lista de los vacunólogos, epidemiólogos, virólogos, microbiólogos que han pasado por los micrófonos de mi casa, de Onda Regional, intentando divulgar qué es el coronavirus, hablando de las vacunas, hablando de los tratamientos, hablando de la farmacología, en fin, una labor divulgativa que yo creo que lo que está creando, no solamente mi medio, es un exceso de información sobre algo que sigue siendo desconocido, que sigue siendo muy desconocido y que lleva a la mayoría de esos expertos a hablar solo de lo que conocen. Evidentemente, y lo hacen además con magnífico criterio. Los científicos y los expertos no especulan, hablan sobre lo que realmente han constatado y sobre su propia experiencia. Como esa constatación y esa experiencia en estos momentos sigue siendo tan parcial, lo que acaba quizás dando la sensación a quien está escuchando es que sigue siendo algo tan desconocido, que lo desconocido y lo nuevo, ya sabéis que siempre acaba creando desconfianza y miedo. Son dos de las reacciones, digamos, habituales ante lo que es algo desconocido. Entonces estamos todavía en esa fase, ¿no? Y quizás falta esa divulgación, pero claro, faltan los datos. Se ha hecho referencia en 2 ocasiones al tema social, a las personas mayores. Bien, quiero abrir una pequeña ventana sobre este asunto porque en efecto, hay 2 colectivos a los que hemos prestado atención en varias ocasiones, pero quiero volver a hacerlo esta noche. Uno es el de las residencias de ancianos. Nos ha atendido Carmelo Gómez, es el director de la Cátedra de Humanización y Cuidados a Personas Mayores de la UCAM, que además ha sido elegido como miembro del Comité de Ética de la Consejería de Salud, cosa que nos alegramos, para precisamente llevar el tema y defender y hablar de ética en el ámbito de los ancianos. Le hemos preguntado, hemos hablado con él un instante nada más y esas reflexiones son las que nos ha trasladado. Pero creo que en el entorno, en los momentos en los que vivimos actualmente, es de máxima relevancia.
porque es un órgano consultor por parte del gobierno regional incluso de cualquier tipo de actuación que se pueda realizar en cualquier ámbito sanitario y también en este caso como puede ser, por ejemplo, en mayores, ¿no? Que se me haya propuesto como miembro del Consejo, aparte de agradecerlo y para mí ser un honor estar con personas que saben muchísimo sobre ética asistencial, es una forma de visibilizar también el interés que tiene la propia consejería y el propio gobierno en que la realidad de los mayores esté presente a través de alguien que conozca ese medio, como entiendo que puede ser mi caso, y que podamos dar una visión real y cercana al resto de miembros de ese comité para poder tomar las decisiones oportunas si hay que tomarlas, ¿no? O ayudar a los compañeros a que tomen las decisiones más oportunas. Una serie de expertos que deliberan normalmente sobre algún tipo de interés relevante, como últimamente en la pandemia, como puede ser, por ejemplo, revisar documentos de otros comités y que aporta sinceramente la seguridad de que hay una tutela, hay una supervisión desde el punto de vista ético, de que todas las acciones que puedan realizarse para con los pacientes sean realmente meditadas y sujetas a un principio ético. No olvidemos que un consejo de este carácter es consultor, no es un carácter, no hace norma. Al final la decisión siempre será del profesional sanitario, pero sí ayuda a marcar muchas veces ese camino ético que a veces los profesionales nos encontramos con ciertas complejidades para decidir. Es importante, sin duda alguna, que el sector de las residencias de ancianos esté presente y que la ética y el punto de vista, además, ético, en especial de Carmelo, se ha tenido en cuenta. Lo hemos traído aquí en ocasiones y creemos que absolutamente defendible y apoyable. Y por otra parte, y quiero enlazar también con el sector de los centros de discapacitados, porque también, a ver, aquí, ¿qué está ocurriendo? Y lo enlazo además con otra cuestión, porque es uno de los colectivos en donde la ley de educación nueva que se ha aprobado hoy, la LOE, ha habido controversias sobre la educación concertada y también sobre centros de discapacitados. Nos ha atendido Pedro Martínez, que es el presidente de CERMI. La situación a día de hoy de los centros de atención de personas con discapacidad en la región de Murcia es que están abiertos, excepto aquellos que han tenido algún tipo de brote de COVID y, por lo tanto, por indicaciones de salud han tenido que cerrar y trabajar de manera telemática. Los demás centros están en un régimen de semipresencialidad, al igual que, por ejemplo, puede ser educación, y entonces pues están viniendo usuarios en aula, no más de 2-3 usuarios por aula, y los demás están recibiendo atención telemática, aunque esperamos que esta misma semana se pueda ampliar esa ratio a 6 a 8 personas por cada aula dentro de los centros. Se están dando los servicios de comedor y de transporte, siempre lógicamente pues cuidando las indicaciones que se han dado desde salud y que el IMAS nos ha trasladado. La consejería pues sigue manteniendo en este caso los conciertos sociales o las subvenciones de capítulo 4 y por lo tanto pues seguimos manteniendo abiertos todos los servicios. Todos los trabajadores de los centros están incorporados, están trabajando, solo que algunos vienen de manera presencial y otros telemática. Lógicamente, al tener ratios tan pequeños, 2-3 personas por cada trabajador, pues hemos tenido que ampliar el número de personas que dan el servicio, y aquí, por ejemplo, para dar servicio a solamente 9 personas, pues necesitamos a tres educadores que tengan la capacidad de poder dar ese servicio, además de todos los auxiliares necesarios para que el centro de día siga el funcionamiento del día a día. Nosotros, como CERMI, pues lo que defendemos es que todas las personas con discapacidad, en este caso los alumnos con necesidades educativas especiales, tengan exactamente los mismos servicios y el acceso a los mismos recursos que cualquier otro alumno. En este caso, nosotros creemos que la inclusión educativa, el entorno ordinario, es una herramienta muy eficaz para conseguir esa igualdad de oportunidades, pero también tenemos claro que mientras no haya los mismos recursos en la escuela ordinaria que en los centros especiales de empleo, los centros especiales de empleo deben de existir, deben de funcionar, al igual que también entendemos que es muy importante que cada persona elija el servicio que crea que es mejor, en este caso los padres que elijan el mejor servicio para sus hijos, y que en cualquier caso lo importante es que cada persona esté exactamente en el centro, en el servicio que más lo necesite o que más a gusto esté dentro del mismo. Para nosotros lo que más nos preocupa es que la ley recoja el traspaso a la escuela ordinaria desde la especial,
pero que no se tengan los recursos necesarios para ello. Es decir, nosotros vemos muy bien que haya una educación inclusiva y que todos los objetivos vayan marcados hacia esa educación inclusiva, pero nos gustaría saber cuál es el plan económico que sustenta eso después en los centros ordinarios, porque lo que no querríamos es que hubiese un traspaso de personas a los centros ordinarios y que después no recibieran la atención necesaria. La atención necesaria para nosotros es importantísima para que conseguir esa evolución de la persona, en este caso el alumno con discapacidad, y por lo tanto pues lo que exigimos es que a esa ley haya un acompañamiento económico, un plan económico que determine claramente cuáles van a ser los recursos que van a contar los profesores, los centros, a la hora de poder tener en sus aulas, ya sean abiertas o ya sean en régimen ordinario, a alumnos con necesidades educativas especiales que venían de los centros de educación especial. La educación especial y la concertada han estado ahí en el ojo del debate. Sí, pero es que yo no entiendo. Sinceramente, mira, Pedro empezó siendo la persona responsable de Fundaum. Y yo no entiendo al actual gobierno, especialmente, mira, los de Podemos sí lo entiendo, el que no entiendo es a Pedro Sánchez. Estamos hablando de ONGs, de organizaciones del tercer sector, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, de todas las organizaciones de lucha contra la pobreza. Oiga, que estos señores gestionen a través de programas de concierto con el Estado servicios como la educación es algo tan sencillo como devolver a los ciudadanos algo que les pertenece, los servicios públicos. Pero es que aparte, lo que demuestra la experiencia es que gestionado por ellos es más económico. Ya está bien de la confusión de servicio público con empleo público, que solo obedece a los intereses corporativos de los que trabajan en los servicios públicos, como Joaquín, ¿vale? Es decir, lo de Joaquín lo digo por recalcarlo de Onda Regional, que es una empresa pública. Y yo, además, lo digo con un tono progresista. Es decir, es que lo progresista es esto, es que exista la concertada, es que las organizaciones del tercer sector se organicen y presten servicio, es devolverles su patrimonio. Y luego, mira, Antonio, en el tema de la residencia de tercera edad, yo creo que somos un país de hipócritas. Es decir, los mismos que no mejoraron los convenios con los centros de la tercera edad, los mismos que no se preocuparon de la formación de sus cuadros, trabajadores y dirigentes, los mismos que no tenían ni idea de que era una EPI, los mismos que eso de la ratio residente auxiliar les sonaba chino, ahora son los que se quejan. ¿No tuvieron ustedes tiempo para integrar los servicios sociales en la seguridad social? De integrarla como un servicio de primera calidad, porque hombre, lo que ha pasado en la residencia de tercera edad es lo que tenía que pasar. Personas muy vulnerables, físicamente, encerradas, hacinadas, cuidadas con profesionales con carencias formativas, la mayoría personas migrantes, tanto que algunos se quejan, por cierto, migrantes y mujeres, y sin medios, y de repente se encuentra un bicho que ataca de forma despiadada, sobre todo a personas mayores con defensas bajas. Blanco y en botella, leche. La cosa ha cambiado mucho, eso es verdad. Hoy todo es más positivo, los centros tienen protocolos, ahora hay planes de contingencia, han atesorado las EPIs, se han restringido las vías de propagación, están probando nuevas tecnologías como los purificadores, la desinfección a través de la reacción VC, incluso ozonoterapias, mejorando la ventilación y sectorializando los espacios. Pero mira, yo lo decía antes y voy a hacerme un Pepe Rocamora. Lo quiero decir claramente. No me voy a cansar de decirlo por muy mal que suene. Se ha dejado morir a muchos mayores en la residencia, porque alguien decidió que no merecía la pena atenderles en los hospitales. Y esta es una miseria moral que nunca debemos de olvidar. Y decía Mariano en el primer programa que vino aquí, que a todo esto, ¿dónde anda el vicepresidente del Gobierno, que es el vicepresidente de Política Social? ¿Dónde está el señor? Creo que mantuvo una reunión de 1 hora en el mes de marzo o abril. Yo quería, siguiendo un poco el hilo de Víctor y casi en titulares, ¿no? Lo hemos tocado esta mañana, con lo cual lo tengo bastante fresco, lo hemos tocado en la radio. El Gobierno se equivoca, y se equivoca además clarísimamente en la Ley de Educación, en la Ley CELA, cuando está hablando de los colegios de educación especial. Vamos a ver, en estos momentos en España hay 218.000 niños, 218.000 que necesitan, por su discapacidad, de carácter intelectual, etcétera, necesitan de una educación especial. La inmensa mayoría de ellos, en torno a los 181.000, ya están en colegios ordinarios del país.
y están recibiendo una educación impartida por las comunidades autónomas que lleva una parte genérica, es decir, una parte de formación ordinaria junto al resto de sus compañeros y una serie de clases de apoyo en unidades especiales donde se atiende a estos niños. El problema está en otros 37.000 niños que necesitan de unos cuidados todavía más especiales, y ahí es donde la ley CELA se equivoca. Lo que quiere la ley CELA es que la inmensa mayoría de esos niños pasen también al sistema ordinario de educación. ¿Pero en qué condiciones? ¿Qué dice la ley? Primero, y es de lo que se quejan las organizaciones, los colectivos, las plataformas que representan a estos niños, de padres, de profesores. Primero, no hay más recursos en la ley. Es decir, si usted quiere pasar a un niño con dedicación, que necesita una dedicación muy, muy especial a un colegio ordinario, oiga, dótele de los medios suficientes y del personal. No se habla para nada en la ley de un refuerzo, ni hay una consignación presupuestaria al respecto. Segundo tema que preocupa a los padres de estos niños especiales, son 37.000. Bueno, aquí en la región son 1.000 repartidos en 12 centros de educación especial. La administración se autorroga, no sé si lo estoy diciendo bien, se arroga, mejor dicho, gracias Antonio, la potestad de evaluar cada año a esos niños y decidir ella por sí sola, sin contar con el propio niño y sin contar con los padres, tras una evaluación, si ese niño tiene que dejar un centro de educación especial y tiene que pasar a un centro ordinario. Segundo error. Tercer error, disposición adicional cuarta de la ley. Quieren dejar estos centros de educación especial convertidos en unos centros de referencia para asesorar y formar a los profesores que están en esos otros colegios, en los ordinarios, atendiendo a estos niños. Con lo cual, estos centros se quedan para aquellos niños, decía hoy el padre de una de las plataformas, para aquellos niños ya que están en una cama o que ya no tienen posibilidades incluso ni físicas de poder desplazarse, que van a ser la inmensa minoría de estos 37.000, y para convertirse en centros de formación de profesorado. Pero ojo, centros de formación de profesorado, es decir, 480 centros que hay en toda España para atender 28.000 colegios. Un disparate, un disparate. Y respecto a la concertada, la enseñanza concertada, hay un problema de fondo en esta ley, que está subyacente, que no se habla en concreto en el texto, pero que cuando uno va repasando el articulado se va dando cuenta de por dónde quiere ir el Gobierno. El Gobierno lo que quiere es sustituir el concepto de la complementariedad de la escuela concertada, es decir, la escuela concertada es complementaria a la escuela pública, se debe de dotar con todos los medios posibles que haya a la escuela pública, manteniendo la complementariedad de la enseñanza concertada. Se quiere convertir eso en una subsidiariedad. Es decir, si potenciamos la educación pública, mermamos la enseñanza concertada. Y eso es lo que en el fondo yo creo que está ahí en el debate. Yo quería decir varias cosas, pero todas son telegráficas. La primera, felicitar a Carmelo, porque el que esta universidad esté ahí, eso para nosotros es una garantía. La segunda es que lo que ha ocurrido es tremendo. Ha bajado la expectativa de vida de los españoles en 6 meses, 2 años. Y eso la gente no lo dice, pero es verdad. 2 años, ya no tenemos la expectativa de vida más alta del mundo, ¿eh? Y esto lo ha producido también el virus. La tercera es que clarísimamente se han vulnerado los derechos de los mayores. Lo digo con toda la claridad, porque cuando uno tiene una edad, vive en una casa, luego cuando tiene otra edad a lo mejor vive en un colegio, luego otra edad vive en otro sitio. Los mayores viven en las residencias, muchos de ellos, los que no tienen el apoyo para poder hacerlo. Y por tanto, la residencia es su casa. Nadie ha dicho a nadie, oiga, mire usted, porque usted vive en el barrio de allá, yo no voy a darle asistencia sanitaria. Es que las residencias son el domicilio de los mayores. Sí. Y por tanto, con claridad podemos darle todas las vueltas que queramos. Se han vulnerado el derecho de estas personas basándose en un principio que ocurre en las guerras, y es que se produce una clasificación en razón al principio de utilidad terapéutica. Pero aún así, yo creo que ha habido no un principio de utilidad terapéutica, ha habido un abandono absoluto. Y a día de hoy, el estudio que se está haciendo, que evidentemente es un estudio realmente tardío, como casi todas las cosas que hacemos muchas veces, y es cuando ya ha pasado. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de una cosa. Estamos en otra etapa de la pandemia, Antonio. Estamos en otra pandemia en la que toca mucha investigación y mucha epidemiología y mucha economía.
y toca una cosa que todo el mundo saltamos por encima y no queremos entrar. Y es que no conocemos el origen del virus. Y como no conocemos el origen del virus, porque ni la OMC, la Organización Mundial de la Salud, ha sido capaz de decirnos dónde estaba el virus, nos han engañado con un murciélago, luego nos han engañado con un armadillo, ahora resulta que no es el murciélago ni el armadillo, debe de haber un animal intermedio entre esos o los que sea y el hombre. Mire, es que este es un principio de vulnerabilidad. Es que si no conocemos realmente cómo el virus ha salido de China, desde cuándo estaba, en qué animales estaba, estamos vendidos. Podemos tener una vacuna y seguir con nuestro discurso políticamente correcto, pero realmente la Organización Mundial de la Salud tiene que intentar investigar con investigadores independientes este virus, dónde está, dónde vino, por qué salió de allí. Y además, esto a día de hoy, desgraciadamente, un año después, porque el virus ya estaba en el otoño en China, no lo sabemos. Por tanto, ya hablaremos otro día de este tema, Mariano, pero obviamente es un tema importante. Una puntualización sobre el virus. El virus del ébola, la primera vez que se identifica como tal, es en 1970-76. Estamos en el año 2020. Ha habido no sé cuántas expediciones de científicos encargados por la Organización Mundial de la Salud, a través del centro estadounidense, se han desplazado, han llegado en algunos de los brotes en África Central a sacrificar hasta 6.000 especies distintas de animales, insectos, de todo tipo. Cuando han surgido los brotes del ébola, insisto, 50 años después, no sabemos cuál es el origen del virus del ébola, ni qué animal es el que le sirve de reservorio, ni por qué aparece y desaparece, ni por qué se comporta de una forma o la otra. Es decir, yo creo que no sé si lo llegaremos a averiguar. Pero en el caso concreto del que estamos hablando, de este virus, China no ha permitido que los técnicos independientes de la Organización Mundial de la Salud hagan los estudios preliminares. Simplemente ha hecho que lleguen los técnicos en la segunda fase para evaluar lo que han hecho los primeros técnicos chinos. Y yo no tengo nada en contra de los chinos, Dios me libre. Yo sí. Yo no lo tengo, yo de entrada no lo tengo, pero hombre, como sanitario me gustaría saber de dónde viene este bicho. Hoy había un reportaje inquietante en algún medio de comunicación sobre la desaparición de algún científico o de algún periodista, ¿cómo se llaman? Reportero ciudadano, ¿no? Hay reporteros ciudadanos, porque claro, los otros son los del Estado, ¿no? Los de reporteros ciudadanos que informaban y alguno pues ha desaparecido y hay algún testimonio por ahí que es inquietante, no sabe uno si quiere verlo o no quiere verlo. Sobre todo, Antonio, porque si dejamos de mirar o escuchar lo que pasa en China, posiblemente algún día pase aquí. Así que más nos vale mirar qué está pasando en China, porque es el país que más crece, es el país que más se va a beneficiar de esta crisis y ya es la primera potencia mundial. Yo no quiero entrar en esto. Si miramos a otro lado, igual mañana aquí en La Ñora vemos algo. De todas formas, mire, hay un titular de hace 48 horas de una revista de divulgación sanitaria con cierta potencia que el titular es "En busca del origen del SARS-CoV-2, la investigación pendiente de la Organización Mundial de la Salud y las concesiones a China". Por tanto, no le creemos a la población ninguna confusión, vamos en una línea que va mejorando, pero hay cosas que por la razón que sea se han quedado ahí. Y hay que ponerlas encima de la mesa, porque para curar bien una enfermedad y para conocer lo que ocurre con esa enfermedad, tenemos que conocer mejor el agente. Y en este momento lo que no conocemos es el agente transmisor fuera de la raza humana. ¡Qué graciosísimo! Para terminar, porque quería abordarlo, estamos hablando de la ley que se acaba de aprobar, yo apuntaba también al principio. Se están negociando presupuestos, seguramente van a salir adelante dentro de unos poquitos días. Sobre ese conflicto que se ha producido, ese acuerdo, dicen que no pacto, en cualquier caso, entendimiento con el mediador del vicepresidente del Gobierno entre el Partido Socialista y Bildu. Yo decía al principio que seguramente no vulnera ninguna ley, ninguna norma, seguramente no, seguro, sino que sí que hiere y ahí es donde se han producido ese conflicto interno y también fueron en la calle. Sobre esa cuestión global, ¿qué te parece, Joaquín? Pues esto, bueno, por sintetizar, vamos a ver, si hablamos de Bildu, hablamos de un partido que es constitucional. Nos guste o no nos guste, hay una sentencia del año 2011 del Tribunal Constitucional que le ampara
como partido legal con derecho a participar en las instituciones parlamentarias, instituciones de este país, del País Vasco y de los ayuntamientos, donde gobierna algunos de ellos. El Gobierno es el argumento que utiliza de cara a negociar, de cara a buscar acuerdos, de cara a buscar apoyos a sus presupuestos. Y desde ese punto de vista de la legalidad, hay muy poco que objetar. Hay mucho que objetar desde el punto de vista de la ética, lo que podríamos decir la moralidad, que creo que debería tener una formación con más de 150 años de historia. Yo entiendo que tú no te puedes sentar a hablar con alguien que sigue manteniendo la equidistancia entre víctimas y verdugos, que ha sido incapaz en estos años, a pesar de que se presenten como nuevos, de condenar expresamente el terrorismo de ETA. No lo han hecho. Siempre se han camuflado y se han escondido bajo las condenas a la violencia de venga de donde venga y una serie de retóricas. No han sido nunca claros en la condena del terrorismo. No han querido asumir el pedir perdón a las víctimas del terrorismo. Yo creo que eso les incapacita moralmente para que, insisto, un partido con más de 150 años de historia se siente a hablar con ellos. Otra cosa es que los respete, porque hay que respetarlos dentro de lo que reconoce el Tribunal Constitucional, que es su papel en las instituciones. Pero de ahí a esto que estamos viviendo, yo no lo entiendo. Vamos a ver, Bildu son herederos de ETA, sí, pero ¿y quién en este país no es heredero de alguien? Aquí todos los partidos son herederos de alguien, sin ningún... Y aparte, metafóricamente, unos tardan más y otros menos, todos matan a su padre, y lo digo empezando por el PSOE y terminando por el Partido Popular. A mí lo que me preocupa es el fondo. A mí lo que me preocupa es que el PSOE pacte con Bildu, pacte con Podemos, pacte con Esquerra, pero no por quién sea Esquerra ni Bildu. Me parece fantástico verlo ahí en el Congreso, en la Casa de la Soberanía Española, sino por lo bastardo y torticero de sus propuestas. Eso es lo que me molesta. Yo no estoy ahora en ver si uno es más puro que otro. Lo que me molesta es con quién está pactando y lo que está pactando. Y voy a poner un ejemplo histórico. La historia nos enseña todo. Mirad, en la Segunda República habían dos opciones en el propio Partido Socialista, una moderada, Julián Besteiro, ¿verdad? Y la otra era menos moderada, era la de Largo Caballero. Largo Caballero había sido secretario general de la UGT y presidente del gobierno socialista. Y Largo Caballero pactó con los independentistas, con los comunistas, con los anarquistas, y a mí aquella historia no me gustó. Es decir, visto el toro, a toro pasado, a mí me habría gustado que hubiera el líder de aquel gobierno hubiera sido Julián Besteiro y no el señor Largo Caballero. Y a mí lo que me parece contra natura es que el PSOE reniegue de sus principios de la socialdemocracia europea y esté alimentando esa locura, esa coña marinera, lo digo así de claro, de la República Plurinacional. Porque eso es la autodisolución de España tal y como la conocemos. Y lo está pactando con sus promotores. Y lo está pactando gracias a ese gran alabardero que es el señor Pablo Iglesias. Eso es lo que me molesta. Herederos, todos heredan a alguien. Y con el tiempo reniegan del padre. Lo que me preocupa es lo bastardo de la propuesta que han negociado. Sobre ese tema, Víctor, hay una propuesta de ERC que seguro, bueno, ellos ya han dicho que es de cara a la galería para satisfacer a sus electores. La han terminado como propuestas políticas. De cara a los presupuestos, renuncian ya han asumido que van a renunciar a ellas, pero las ponen encima de la mesa. Una de ellas es que las partidas del Tribunal Constitucional están en contra por politizado y alineado con los postulados más reaccionarios. Están en contra de la sección del Ministerio del Interior, al que se dota de 7 millones de euros de dinero opaco para, dicen ellos, espiar legalmente a la disidencia política. Están en contra de que el Ministerio de Defensa, porque dice que dedica dinero a tanques y balas. Hay otra propuesta, esto recogido de la prensa nacional, vamos a verlas. Hay otra propuesta que dice que las que están en contra de la sección del Tribunal de Cuentas porque consideran que es un órgano más de represión
y también de la Casa Real, porque es una institución opaca, antidemocrática y corrupta que no debe tener ningún tipo de partida. Esto nombremos rey a Jordi Pujol. Vamos a ver, que ellos sí saben dónde van. Vamos a ver, el independentismo catalán sabe que tiene que renunciar sí a la independencia porque eso no les va a salir. Y van a la cosoberanía, va a la confederación. Pero eso no es lo que dice la Constitución española, pero se lo está facilitando el actual gobierno. Ellos saben dónde van. Ellos quieren ser una confederación y quieren tener sus tribunales, su poder ejecutivo, legislativo, judicial, claro, todo eso. ¿Y qué mejor para esto? Ponerlo en tela de juicio. ¿Por qué ahora tienen un discurso tan republicano? Pues buscar alianzas en el resto del Estado español. Si lo tienen pensado. Esto es una crónica de una muerte anunciada, pero insisto, ¿qué hace el Partido Socialista alimentando? Yo creo que hay muchos socialistas que se sienten o nos sentimos huérfanos. ¿Qué hacemos? Mariano, para acabar. Pues nada, yo, en referente al tema de Bildu, es que quien no pide perdón no se le puede perdonar. Así de claro. Y decíamos hace unas semanas que nuestro no querido señor vicepresidente quería una república. Pues el señor presidente, y no el PSOE, lo que quiere es un presupuesto. Y está dispuesto a lo que sea, porque él quiere su presupuesto. Y esto es lo que hemos llegado a tener en este país. Para terminar, Correcto. es una noticia, una información de última hora, y es que el Gobierno regional ha decidido hoy jueves permitir la reapertura de la hostelería a partir de este sábado en aquellos municipios que cumplan con los criterios y umbrales establecidos por el Comité de Seguimiento COVID-19. Estos umbrales se van a fijar a través de la incidencia acumulada en esas localidades en los últimos 14 días y también por la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos. Además, ha prorrogado hasta después del puente de diciembre el toque de queda y el cierre perimetral de la comunidad y de los municipios. Lo que es un fastidio. Tenemos que hablar un día del cuatripartito del gobierno regional también. Hablaremos del Cuatripartito. cuatri. Sí, son 4. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Víctor, ya hablaremos. Víctor, gracias por haber estado aquí esta noche en el debate. Mariano Guerrero, un placer. Muchísimas gracias, como siempre. Joaquín, encantado. Gracias. Volvemos el próximo jueves, Dios mediante. Nos descifrará Víctor lo que ha dejado ahí en el aire. Buenas noches, gracias.